Toda mi vida he seguido las instrucciones que me han dicho los demás. Desde chico nos dicen de que tienes que ir al colegio, después tienes que sacarte buenas notas para que puedas entrar a una buena universidad, para que puedas estudiar una buena carrera y que puedas conseguir un buen trabajo. Entonces yo, bueno, me tragaba eso. O sea, desde chico siempre te dicen como, no sé, tu profesora o tu profesor te dice, siéntate, ponte derecho, haz la tarea, no hables, quédate callado. Y si te das cuenta, todo el sistema educativo está hecho para convertirte en un seguidor de instrucciones, no en alguien que piense por sí mismo. Si te das cuenta, todo el tiempo y todo el proceso del sistema educativo es seguir instrucciones. Es, toma, tienes esta tarea, hazla. O no, siéntate ahí, quédate callado, haz esto otro. Después en la universidad lo mismo. Oh, tienes que hacer esta tarea, tienes que hacer este examen y tienes que aprender esto y esto y esto y esto. Te dicen qué es lo que tú tienes que hacer. Entonces cuando después te lanzan al mundo, tu única quizás opción es conseguir un trabajo porque ahí te siguen dando instrucciones y ¿por qué es tu única opción? Porque es lo único que sabes hacer. O sea, nunca aprendiste a pensar por ti mismo ni a hacer cosas por tu cuenta. Entonces dependes de que alguien que esté arriba tuyo te esté diciendo qué es lo que tienes que hacer. Y así es como vive la mayoría de la sociedad, de la gente, siguiendo instrucciones de otras personas. Y no me parece sorprendente que mucha gente no se sienta satisfecha con su vida, que vivan vidas depresivas, hermano. O sea, porque a mí la verdad me deprime pensar de que toda mi vida la he dedicado, digamos, como el... Ya tengo como 22 años, entonces digamos que si la expectativa de vida son 80 años, ya viví más del 20% de mi vida siguiendo las instrucciones que me dicen otras personas y pensar de que al final todo esto es para que yo después me levante, vaya a trabajar, vuelva y repetir así todos los días hasta que me muera, es bastante deprimente, hermano. Pero bueno, creo que estoy encontrando como una salida de digamos, ese camino convencional. Todo empezó cuando en el colegio me interesé por la programación, ya como que ahí yo había visto videos, bueno, principalmente había visto videos de relacionados como a juegos, porque ahí jugaba mucho, no sé, Minecraft, jugaba CSGO, jugaba Counter-Strike, ¿cierto? Y, y veía que la gente mencionaba mucho programar. Decían, no, los programadores de este juego, no, incluso vi al creador de Steam, Gabe Newell, que decía como, no, como que cualquier persona todos deberían aprender a programar. Y era una palabra tan como abstracta porque no tenía idea de qué significaba eso como tal. Hasta que un día me puse a buscar cómo aprender a programar. No tenía idea qué era, pero busqué cómo aprender a programar. Y me acuerdo que me topé con un curso que era como de píldoras informáticas, que era de Python. Y me puse a aprender a programar en Python. Entonces yo llegaba del colegio y dije, ya, todos los días voy a llegar del colegio y me voy a ver una clase. Y voy a hacer como lo que dice el video. Y así fui todos los días hasta que como que me había aprendido como todo lo de Python, desde variables, funciones, hasta lo de clases y programación orientada a objetos. Incluso hice una interfaz gráfica y todo eso como cuando tenía, no sé, te voy a inventar, hermano. La verdad no me acuerdo si tenía 13, 14 o 15 por ahí. Eh, y bueno, me puse a aprender eso. Pero después todavía seguía siendo muy abstracto porque decía, oye, todos estos conceptos como que, ok, puedo hacer esta lógica, pero ¿cómo transformo eso en un juego? ¿Cómo transformo eso en una aplicación? ¿Cómo transformo eso en una página web? No me quedaba muy claro. Y hasta que seguí investigando y después vi que tenía que aprender otras tecnologías como, no sé, HTML, CSS, JavaScript. Y entonces ahí me puse a hacer otros cursos, ¿cierto? Para aprender a cómo crear esas páginas web. Después también vi quizás cómo crear una aplicación y todo ese tema. Entonces me fui sumergiendo y ahí de repente hacía proyectos. Ya de repente, no sé, hice un proyecto que era que una lotería con la blockchain. Entonces era que tú te podías registrar para la lotería y tocaba un número aleatorio y salía un ganador y todo verificado por la blockchain, sin trampa, sin nada. También hice otro proyecto que era como un juego en Python, así como con tipo, ¿cómo se le dice eso? No sé, como tipo 2D con gráficos en píxeles. Hice una página web, distintas cosas, un montón de proyectos, pero nunca llegaba a ningún lado, hermano. Entonces, de ahí, después de mucho estar haciendo eso, como que me acuerdo un día de que fui al colegio y estábamos,
fuimos a una sala de computación y entonces yo le mostré a un compañero, le dije, oye, mira, estoy aprendiendo a programar y mira lo que puedo hacer. Y le mostré, no sé, un código, ¿cierto? Que lo corría y funcionaba, qué sé yo, como una calculadora. O que imprimía algo en la consola, qué sé yo. Y él me preguntó, ah, ya, buena, pero ¿y eso para qué? Y entonces ahí como que yo me puse a pensar y como dije, en realidad, o sea, como para qué, o sea, como de qué sirve esto. Eh, y de ahí tiempo después como que no sé si fue porque armaba proyectos y después como que quedaban ahí, nunca despegaban, nunca pasaba nada. Como que me desmotivé y lo dejé botado por mucho tiempo. O sea, como que pasaron, no sé si meses o años en que no programé nada. O sea, si veía mi GitHub, era como que había una temporada en la que había estado activo y después como, pum, vacío. Y de ahí de repente se veían unos puntitos que de repente me había dado las ganas de armar un proyecto, qué sé yo. Hasta que después llegué a la universidad y, y ahí la verdad es que me aburrían bastante, hermano. O sea, como que en un inicio dije, ya sí, voy a darle duro a los cursos y todo eso, pero eventualmente me fui dando cuenta de que estudiando lo que supuestamente quería estudiar, que era ingeniería civil y con especialidades, así con en robótica industrial, y yo decía, no, esto es lo que me gusta. Teniendo esos cursos y esos ramos, me di cuenta de que aquí me van a criticar un montón, pero la mayoría de cosas no servían para nada, hermano. O sea, como que dije, voy a terminar la universidad y lo único que voy a saber va a ser integrar, derivar, hacer unos cálculos en condiciones que son falsas, hermano. O sea, como haciendo cálculos, haciendo supuestos, haciendo cosas que realmente después no se aplican a la realidad. Aprendiendo cosas de programación que al final realmente no se usan. O sea, como que en un curso de programación avanzada me estaban enseñando a hacer interfaces gráficas con Python, hermano. O sea, seamos realistas, o sea, ¿en qué parte del mundo se hacen proyectos o aplicaciones que usen una interfaz gráfica con Python, hermano? O sea, seamos realistas, nadie usa esa verga, hermano. O sea, como que si vayas a hacer una aplicación nativa, lo haces con otra cosa. O sea, lo haces como con, o en C, o lo haces con el mismo Flutter, lo podría hacer y funcionaría mil veces mejor que estar usando un framework o forzando un lenguaje de programación que no está hecho para hacer eso. Pero bueno, en muchos cursos que la verdad dije, oye, esto no me sirve para nada, hermano. O sea, acá estoy perdiendo el tiempo. Y justo en ese momento me topé como con todo el tema de emprendimiento y gente que como que ganaba plata por internet, ¿ya? Entre eso estaba como lo del indie hacking, que era que tú podías crear tu propio software o tu propia aplicación y venderla y con eso trabajar solo con tu computador y como que vivir por tu cuenta, ¿ya? Ahí me acuerdo que vi como una charla de Peter Levels que duraba como una hora en el que contaba cómo él armaba sus proyectos y los monetizaba y todo ese tipo de cosas. Y ahí fue cuando se me prendió la chispa y me di cuenta que había algo que no entendía. O sea, en ese momento en el que me puse a aprender a programar, cuando tenía 13, 15 años, solamente entendía cómo armar las cosas. Y digamos, todavía seguía en un momento muy principiante. Ya entonces no es que fuera un experto, pero solamente comprendía el lado de armar las cosas, armar proyectos, pero no entendía el lado del negocio, el lado de que necesitas un producto, pero también necesitas gente para venderle ese producto. Entonces, de nada sirve si tienes un producto si no tienes a nadie a quien venderle. Porque esa era la pieza que me faltaba. ¿A quién le vendo? Y de eso no tenía idea. Realmente la única salida que yo veía era como, oh, aprendo a programar para conseguir un trabajo. Y voy a conseguir el título para conseguir un trabajo. Esa era como el objetivo, ¿ya? Entonces vi ese tipo de cosas y dije, oye, yo puedo hacer mis propias aplicaciones, mis propios software y venderlo. Y ahí es cuando me entró de nuevo la chispa y me acuerdo que ahí fue otra vez en la que me topé como en contra del pensamiento convencional, porque me acuerdo que estos típicos youtubers de programación y desarrollo te decían como, oh no, si estás aprendiendo, mejor aprende primero tecnologías web antes de lanzarte a lo de aplicaciones móviles. Y yo le había hecho caso y realmente después me di cuenta que lo que yo quería era hacer aplicaciones móviles. Y me puse a aprender, no, a desarrollo web.
Y entonces ahí dije, no, a la verga, voy a aprender a crear aplicaciones. Me puse a aprender a crear aplicaciones en el verano. Como loco me puse a crear aplicaciones, aprender a hacer esto, otro. Publiqué mi primera aplicación en el Google Play. Gente la descargó y ahí dije, loco, aquí es la cosa. Después armé otras aplicaciones para practicar, ¿cierto? Para ir aprendiendo más. Hasta que un día, me acuerdo que salió la API de ChatGPT. Ya ChatGPT había salido, digamos que no mucha gente lo conocía, porque solamente lo conocía como gente que estaba metida en el mundo de la tecnología y quizás en Estados Unidos, pero en Latinoamérica no había pegado todavía. Ya, o sea, como que si tú llegas antes a eso, yo, digamos, como que vi eso y le preguntaba a la gente y la gente no sabía qué era ChatGPT, ¿ya? Entonces yo dije, oye, ¿por qué no hago una aplicación usando esa API? Se me ocurrió una idea que era como, oye, podríamos tener unos tutores para aprender, que cada tutor sea de una materia específica y que esté como alineado para esa materia, y tú le puedes hacer preguntas, mandarle fotos, lo que sea. Entonces me acuerdo que armé esa aplicación, le implementé la API de ChatGPT y esta vez dije, oye, pero esta cosa me cuesta plata. Entonces tengo que encontrar alguna forma de ganar plata con esto, para que yo no me vaya a la bancarrota, porque no es que tuviera plata, hermano. O sea, yo creo que usé toda mi plata en pagar la API de ChatGPT. O sea, no tenía así como recursos para invertirle, ¿ya? Ya, y sobre todo en ese momento estaba con un computador que se me queda pegado para hacer aplicaciones, ¿ya? O sea, antes de que digan como, oh, no, es que tiene el privilegio de tener un computador, ese computador se me queda pegadísimo. O sea, me acuerdo que para correr la aplicación, para recién empezar a desarrollar, tenía que esperar como 30 minutos. Y a veces la cosa se crachaba y tenía que empezar todo ese proceso de nuevo. Así que, si tú tenías un computador basura, tenías que empezar con eso. Yo empecé con eso, hermano, ¿ya? Entonces armé esa aplicación, la subí y dije, ya, ok, acabamos de hacer el primer paso, recién el primer paso, que era armar el producto. Yo sabía que si esto no lo promociono, no va a servir para nada. Entonces cambié mi estrategia de solamente armar el producto y rezar a que alguien lo use, sino que fui y me puse a hacer TikToks, ¿ya? Y dije, bueno, ¿sabes qué? Lo voy a hacer todo de la forma fácil, porque decía, no me voy a poner yo en la cámara a hacer los videos. Y lo que hice fue tomar videos de Minecraft de parkour, así de un monito así saltando, loco, haciendo parkour, ya todos sabemos qué es eso. Ese video de fondo, una voz de IA de fondo que narraba, unos subtítulos y de repente algunas imágenes de la aplicación. Y entonces mis videos literalmente era, esta aplicación te hace las tareas, o con esta aplicación aprobé todos mis exámenes, cosas de ese estilo. Y los videos se pegaron como loco, hermano, se pegaron loquísimo. Entonces empezó a entrar mucha gente a la aplicación y yo empecé a ganar plata. Esa fue la primera vez que empecé a ganar plata con mi aplicación en internet, ¿ya? O sea, quizás con una aplicación que hice antes, que era un juego, hice plata, pero como que lo descubrí muy tarde, cuando la aplicación ya había muerto. Pero bueno, lo que hice fue ponerle anuncios. Ya le puse anuncios, entonces como que tú tenías moneditas y para mandar un mensaje te gastaba una monedita. Y para conseguir más moneditas tenías que ver un anuncio. Entonces con eso empecé a ganar plata con gente viendo anuncios. Entonces fue mi primera aplicación rentable. Me acuerdo que en su vida, así en total, tuvo que haber generado unos más de $3.000, ¿ya? Y, y bueno, no sé cuánto estaría generando al mes eso, pero me acuerdo que yo estaba loquísimo, ¿ya? Porque dije, loco, si puedo ganar esto. Porque yo hice la aplicación y después quedó ahí, hermano. No es que la estuviera actualizando todo el rato. ¿Ya? Entonces yo estaba en clases, perdiendo el tiempo en clases, hermano, eh, viendo las ganancias y diciendo como, oye, o sea, yo estoy ahora acá, escuchando a este profesor de una teoría que no me va a servir para nada, y la aplicación está ganando plata. Y entonces ahí es cuando como que me hizo clic otra cosa, de que era como, loco, o sea, como, todo lo que te enseñan es una mentira, hermano. O sea, ¿por qué yo voy a ir a un trabajo en el que me pagan por mi tiempo, cuando puedo armar esto, que, ok, le tengo que invertir tiempo, pero una vez que ya está como medio listo, como que sigue trabajando y te sigue generando, aunque tú no estés activamente trabajando? O sea, como que yo podía estar días sin actualizar la aplicación, días sin hacer nada, y la aplicación seguía generando plata. O sea, como que de verdad se sentía como ilegal. Para mí se sentía como ilegal, como que decía, "Ay, loco, pero es que esto no puede ser". O sea, como que este profesor está acá y tiene que venir a dar clases para poder subsistir,
pero mi aplicación es como que yo no estoy haciendo nada ahora, hermano, y estás ganando plata, hermano. Entonces como que me dejó loco eso, ¿ya? Me dejó loquísimo. Y bueno, de ahí otro dato, en eso yo todavía seguía aprendiendo, ¿cierto? Porque, y bueno, en eso que estaba aprendiendo, me hackearon la aplicación, porque yo cometí el error de que puse el token, la API key, para hablar con la API de ChatGPT dentro de la aplicación. Entonces, si llegaba alguien que supiera lo que hacía, podía como desarmar la aplicación, encontrar la API key y usarla. Y eso fue lo que pasó. Un día fui, vi los gastos, y los gastos como que, digamos que habían estado así normales, y ese día, ¡pum!, se habían disparado. Entonces yo dije, ¿qué está pasando, hermano? Miré las ganancias, y no es que hubiera habido una subida de usuarios. Dije, no, aquí me están hackeando, hermano. Entonces lo que hice fue hacer, invalidar esa API key, arreglarlo, investigar en el momento cuál era la forma correcta de hacerlo, lo aprendí, lo implementé, subí la actualización, ¡pum!, arreglado. Y ahora tú me vas a decir, oh no, qué novato, ¿cómo no hacía eso? Debería haberlo sabido, bla, 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 bla. Hermano, yo estoy más que agradecido de haberme lanzado, porque el aprender haciendo y el aprender haciendo cosas de verdad me enseñó de la forma más rápida posible. O sea, mientras yo veía a compañeros que estaban aprendiendo con proyectos de juguete, con tareas de juguete de la universidad, yo decía, loco, o sea, como estoy 10.000 pasos adelante. ¿Ya? Por muy arrogante que suene, yo estaba 10.000 pasos adelante por el hecho de que yo estaba literalmente lanzando producción. O sea, yo no estaba haciendo un script de juguete que imprimiera esto. No, hermano. Yo estaba lanzando la aplicación que la estaban usando miles de personas de todo el mundo, hermano. Porque tenía suscriptores, usuarios en Francia, usuarios en Japón, usuarios en China, en Dubái, hermano. En todas partes del mundo, ¿ya? Y entonces todo ese proceso me sirvió un montón, no solamente para aprender el lado técnico, sino también para aprender el lado de cómo venderle a la gente, ya de cómo promocionar tus productos. Y después seguí haciendo eso, seguí armando aplicaciones, seguí haciéndole marketing y, y de ahí eventualmente me volví un poco cómodo en el sentido de que dije, ya la aplicación está ganando plata. Quedó ahí por mucho tiempo, seguía generando, pero eventualmente murió, ¿ya? Porque claro, no puedes esperar que algo dure para siempre si es que no lo mantienes, si es que no lo mejoras, porque podrían haber salido muchas mejoras, ya sea en la API de ChatGPT, o yo podría haber implementado actualizaciones que mejoraran la experiencia de la aplicación, y también podría haber seguido haciendo marketing, que lo dejé de hacer porque me volví cómodo y decía, no, la aplicación ya genera plata por sí solo y estoy listo. Y entonces ahí me di cuenta de otra cosa, de que tampoco puedes hacer como dinero pasivo, ¿ya? O sea, como que el dinero pasivo como tal no existe, hermano, ¿ya? Como que siempre le tienes que meter algo de trabajo. Pero lo que sí existe es el apalancamiento. Es decir, que tú, con la misma fuerza, haces un cambio mucho más brutal, ¿ya? ¿A qué me refiero con esto? Un profesor en una universidad, digamos que le hace una clase a 100 personas, ¿ya? Porque la sala solo aguanta 100 personas. No puedes meter más gente a la clase. Entonces, ese profesor está limitado a atender a 100 personas al mismo tiempo. Pero ¿qué tal si tomáramos esa clase y la ponemos en un video en YouTube? Ahora esa clase no tiene límite. Esa clase la pueden ver millones de personas. Millones. Y lo único que cambió fue el apalancamiento, ¿ya? Ahora, tu misma clase no afecta a 100 personas. Tu clase afecta a millones. Entonces eso mismo fue lo que pasó con las aplicaciones. Es decir, si tú haces un trabajo en el que, no, un trabajo que te pagan por hora y que afecta, no genera ningún impacto tan grande en el mundo, no tienes apalancamiento. Porque, o sea, realmente te pagan por cuánto tiempo le metes. Entonces, como que si tú trabajas una hora, te van a pagar esa hora y ya. Y si quisieras ganar más, no podrías ganar más de trabajar más de 24 horas, porque no tienes más tiempo, hermano. Y ni siquiera eres capaz de trabajar 24 horas porque también tienes que dormir, comer, ir al baño, todas esas cosas. Entonces está ilimitado. Entonces, claramente, no puedes regalar tu tiempo. O sea, no puedes hacerte rico vendiendo tu tiempo, a menos que tu tiempo valga demasiado, ¿ya? Lo que me di cuenta ahí fue de que tienes que armar productos que no tengan límites, es decir, que estén apalancados. Y las dos cosas que tienen el mayor apalancamiento son
el contenido y el software. El contenido puedes ver en las redes sociales, hermano, que yo puedo hacer un video y lo pueden ver 1000 o millones de personas, hermano. O sea, no tengo límite de la cantidad de gente que pueden ver ese video. ¿Ya? Yo hago un video y no lo ve una persona, lo ven miles, lo ven cientos de miles, lo ven millones, hermano. No tengo límite. Mientras que si yo hiciera ese video, digamos como que se lo digo a un grupo de gente, estoy limitado, solamente llego a esa gente, no más allá. Lo mismo pasa con el software. Si yo hubiera hecho unas tutorías yo mismo, tendría que vender mi tiempo y probablemente podría haber atendido una cantidad limitada de gente. Mientras que aquí hice una aplicación que lo hiciera por mí y que podía atender a miles, millones de personas al mismo tiempo y no tenía límite. No tenía límite porque el software, loco, es tan fácil que tú descargues la aplicación, tú también, no hay límite. ¿Entiendes? Entonces ahí me di cuenta de que tenía el apalancamiento, de que tenía que apalancarme del software y del contenido. Entonces eso fue en lo que me centré, en hacer contenido, hermano, hacer contenido y en hacer software. Y después empecé a hacer trabajos de freelance, que de ahí también experimenté que, oye, puedo ganar plata con esto, o sea, como que hago contenido, me llegan clientes, yo les armo el software y ¡pum! Y después les cobro mantención por el software. Ese tipo de cosas. Pero después dije, oye, pero la verdad lo mejor sería tener yo mi propio producto. Y después seguí haciendo eso y bueno, una de las aplicaciones que hice llegó a generar más de $10,000 en un mes. Ya saben esa historia de que después Apple me la bajó, pero bueno, ahora no quiero hablar de eso. Estoy mejor que nunca, hermano. O sea, creo que lo que pasó con Apple, después ya, yo armé otra aplicación en base a una necesidad que yo había tenido antes de entrar a la universidad, que era como que te tenías que preparar para un examen de acceso a la universidad. Y resulta que dije, oye, hubiera sido bueno que yo hubiera tenido una aplicación que me hubiera ayudado para todo ese proceso. Entonces hice esa aplicación, le hice marketing, pum, 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 me fue increíble. Nunca en mi vida había ganado esa plata. Entonces se sentía aún más ilegal. Y ahí la verdad es que ya no tenía ningún tipo de sentido la universidad, porque es como, luego, estoy ganando más que mis profesores, entonces como que, ¿qué verga me van a enseñar ellos? No, pero la verdad yo ya creía de que, loco, todo lo puedo aprender por mi cuenta, he armado aplicaciones por mi cuenta, he armado páginas web por mi cuenta, he hecho, qué sé yo, automatizaciones, scripts, he hackeado cosas, todas esas cosas lo aprendí por mi cuenta, ¿ya? También, la verdad, en la universidad casi todo lo aprendí por mi cuenta al final, porque las clases no tenían ningún tipo de sentido, como que era mucho más fácil yo ir, aprender por mi cuenta, abrir un libro, ejercitar por mi cuenta, y me ahorraba todo ese tiempo de ir a clase, ¿ya? Entonces ya para mí no tenía ningún tipo de sentido porque decía, loco, lo voy a aprender todo de internet, gano más plata que lo que voy a ganar en un trabajo, en un trabajo que pueda conseguir con este título, entonces, ¿qué sentido tiene? Después me bajaron esa aplicación en Apple, pero también la tenía en Android. Después la armé en la web, entonces tenía la aplicación en la web y en Android. Y bueno, después seguí haciendo el marketing y volvimos a ese nivel y lo pasamos. Y nada, ahora sigo trabajando en eso y siento que hay otra salida, hermano. O sea, como que, bueno, quizás esto no sea eterno, pero por ahora hay esperanza, hermano. Entonces, este era más que nada un video para decirte que no te dejes llevar por el pensamiento convencional y que duda de todo, hermano. Duda de todo, porque probablemente estés sedado. Probablemente estáis sedado. O sea, porque tenéis un montón de pensamientos limitantes que te inculcaron y que ni siquiera eres consciente de eso, ¿ya? O sea, como que a mí, por ejemplo, me metieron en un colegio católico y yo sin dudarlo, yo creía en Dios, sin saber por qué. Yo decía de que tenía que estudiar para conseguir un buen título, para conseguir un buen trabajo, sin saber por qué. Yo decía de que la única opción era, bueno, terminas el colegio y vas a la universidad, sin saber por qué. Te decían de que había un karma y de que si tú hacías tal cosa, entonces a ti después te iban a pasar cosas malas, cosa que no tiene ningún tipo de sentido, o sea, como que al universo le vale verga lo que tú hagas. Eh, un montón de pensamientos limitantes, hermano, que no te das ni cuenta de que tienes dentro tuyo y que condicionan tu comportamiento.
Como por ejemplo que dicen, no, ganar plata es malo. La gente que tiene mucha plata es infeliz porque después andan preocupadas por la plata. Eh, pero después yo veía y decía como, hermano, pero... O sea, o sea, yo prefiero ser infeliz viviendo cómodo que tener que levantarme todos los días a las 6 de la mañana para ir en el metro que está lleno de gente, hermano, ir aplastado para llegar a un trabajo que odio, para que alguien me diga qué hacer, para hacer cosas que odio, para volver a mi casa, de nuevo por el metro full lleno, volver a mi casa, llegar enojado y después repetirlo. Entonces, como que no sé qué es lo que tú crees, pero revísalo, hermano. Revísalo, porque probablemente tienes un montón de pensamientos limitantes y de creencias que te inculcaron y que tú ni siquiera eres consciente y que probablemente son falsas. Y que puede que sean falsas y están condicionando tu comportamiento. Así que aquí yo no te vengo a decir qué es lo correcto, ni qué es lo que está bien, ni qué es lo que está mal. Solo de que cuestiones tu comportamiento y que te pongas a pensar en todas esas creencias, todos esos pensamientos que guían tu comportamiento. Porque, loco, todos hemos sido condicionados para seguir instrucciones, para hacer caso, y pocas veces se nos enseña a cuestionar lo que está instaurado, hermano. Y solamente si tienes que pensar por ti mismo y cuestionar tu comportamiento para no obtener los mismos resultados que los demás. Y al final la gente que, como decía Steve Jobs, la gente que está lo suficientemente loca para creer que puede cambiar el mundo, son al final los que lo cambian.